Perfecto. Buenos días a todos, día domingo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Estamos con Augusto del Valle, con Maya Navas. Augusto del Valle, director del Museo de Arte de San Marcos. Maya Navas, directora del Festival Play en Argentina. Nos está hablando esta mañana. Vamos a hablar acerca de todas sus obras, de su trabajo curatorial, su trabajo de investigación, porque ella también es docente universitaria. Y vamos a mirar un poco acerca de su trayectoria. Maya Navas es artista, curadora y docente, licenciada en Artes y Tecnología, licenciada en Psicología y actualmente cursa la maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas. Dirige el Festival Play de Videoarte y Cine Experimental. Es docente de la licenciatura en Artes Combinadas de la UNE y becaria de investigación en la Universidad de Quilmes. Trabaja en diversos formatos audiovisuales, desarrolla mayormente obras y curadurías en vídeo. Sus obras han sido exhibidas en diferentes espacios de Latinoamérica, Europa y Asia. Participó de la Bienal de Videoarte y Videoact de Barcelona 2013, Festival en Niños de Shanghái 2013, Congreso de Tucumán, 200 años de arte argentino, Yungas en el Malva en 2019, la marca original CCK 2019 en Art Madrid, Proyecto 2020 realizó la residencia artística de intercambiador ACART en Madrid, España, y obtuvo becas del Fondo Nacional de las Artes y el primer premio latinoamericano de videoarte, Videobabel. Estamos contentos de estar con Maya, fuera de que es una gran amiga de muchos años y con la cual hemos trabajado tantos proyectos. Festival Play es un festival ya casero porque siempre ha habido un muy buen feedback entre Perú y trabajo en Argentina con Play, de artistas peruanos, de profesores, docentes peruanos que han ido al Festival Play y han trabajado en conjunto. En el caso también de estar, es alguien entrañable, hace muchos años ya de conocernos y trabajar juntos. Y por eso es muy, muy gratificante poder estar aquí. En la sesión pasada estuvo Ignacio Rodríguez, que fue uno de los culpables que conocimos hace unos buenos años con Maya, y ahora tenerte aquí realmente es como estar en familia y poder ver todos los proyectos en los que estás ahora, que realmente estoy así hiper ansiosa e interesada por ver todas las cosas que nos vas a mostrar. Y de arte, conciencia y tecnología, pues el mayor gusto de poder extenderte con nosotros. Te dejo con Augusto del Valle Cárdenas, que va a hacer la introducción de parte del museo. Bueno, buenos días a todo el público del Museo de Arte de San Marcos, aquí en el muro de Facebook del museo, en la fanpage. Estamos con Maya Navas, del Festival Play de Argentina, como Angie ya nos ha presentado. Es una ocasión especial. Nosotros en el museo le contamos un poco a Maya. Tenemos colección de arte moderno y contemporáneo. También trabajamos con unos artistas peruanos que tienen obra en esta línea de arte y tecnología. También tenemos piezas de colecciones más de arte tradicional peruano, de arte indígena, y también tenemos colecciones más vinculadas a la propia universidad, como retratos de autoridades de la época colonial. En fin, es un museo universitario y es una ocasión muy especial de tener a Maya con nosotros y con Angie para conversar sobre estos temas tan interesantes en la bisagra entre arte y tecnología. Bienvenida, Maya, con el público del museo. Adelante. Muchas gracias, Angie, muchas gracias, Augusto. Bueno, también buenos días para quienes nos están escuchando. En primer lugar, también felicitarles por esta iniciativa tan interesante e importante en estos tiempos de virtualidad que nos tocan atravesar. Así que bueno, muy, muy contenta de estar acá. Como decía Angie, en nuestra amistad, tenemos una amistad entrañable y además, bueno, yo te considero, Angie, como una de las personas que me ha impulsado a transitar un montón de caminos que creo que de otra manera, si no fuese por nuestro encuentro, no hubiesen sido posibles, entre ellos el Festival Play, que, bueno, gracias a tu generosidad, en el año 2012 comenzamos a
a compartir un montón también esto, ¿no? Como de amigos y amigas en común, de empezar a pensar estas cuestiones curatoriales que muchas veces también se dan como formas de tejer puentes y tramas entre artistas y hacer que sucedan cosas hermosas también en lugares donde a veces no es tan usual que ocurran. Así que, bueno, en ese sentido, contentísima y como vos decís, acá en un clima muy familiar y amigable. Aparte me encanta que estas charlas también así de domingo, que es un día un poco inesperado, se den como en este clima de diálogo. Me parece también sumamente interesante y había pensado un poco a partir de esta consigna de presentar o hacer un recorte de mi trayectoria más vinculado a las obras que involucran también ciencia y tecnología. Lo tomé un poco como una especie de desafío siempre es bueno volver a repensar, ¿no? Como la producción y por ahí mirarlo bajo estas disciplinas, y creo que un poco también de ahí me puse a pensar, ¿no? Bueno, en relación a las diferencias y a las relaciones que se establecen entre estos campos. Y en ese sentido, pensaba que más bien las diferencias entre arte, ciencia y tecnología, cuando las pensamos como compartimientos muy diferentes, más bien eso está vinculado como a nociones de la modernidad, nociones más bien positivistas, ¿no? Coloniales, y que mirando más desde el hacer, desde la práctica en sí, son más bien las conexiones, las que pasan a estar como en un primer plano, y creo que hay todo un campo heurístico y epistémico que comparten, porque hay producción de conocimiento en todas estas disciplinas, y también pensaba que sobre todo hay como una puesta del cuerpo que está implicado en esta producción de conocimiento, producción de obra y demás, y que justamente, como decíamos, se da por encuentros, ¿no? Así como se da el encuentro entre nosotras, como se da también este encuentro acá. Es tan importante esa dimensión del encuentro porque ya sean las ciencias, la tecnología, en el arte, o sea, hay una puesta en relación del cuerpo con diferentes materialidades, que en cada caso será no como específica, con ciertas técnicas específicas, pero hay algo de entrar en relación con algo de otra naturaleza, con algo que también posee otros ritmos, y por lo tanto nos habilita relaciones como intersticiales que tienen que ver con cambiar velocidades, poder vivenciar ciertas lentitudes en relación a estos otros seres, objetos. Pensaba, ¿no? Como esa puesta en relación con imágenes, con virus, con sonidos, con bacterias, con diferentes tipos de tecnologías que hay algo, creo que también que comparten, que tienen que ver con un hacer constante. Es importantísimo eso, ¿no? De mantenerse haciendo, para que, sin que sea de una manera planificada, de vez en cuando ocurran algunos hallazgos que son como acontecimientos que van emergiendo y que a veces pueden configurar esas experiencias. Y lo que pensaba, lo fundamental de esto, ¿no? También un poco como en relación a esto del ritmo, es que nos obligan un poco a repensar la forma en la que nombramos las cosas, ¿no? Como una habilitación nueva de ahí del lenguaje, que tenemos que buscar nuevas formas de denominar esto que ocurre entre el lenguaje y los cuerpos. Así que toda esa dimensión a mí me parece sumamente fascinante, y creo que fue un poco lo que encontré en este pequeño recorte de obras que les voy a mostrar, como también con lo que nos está ocurriendo de una manera tan interesante con Play en estos 9 años de festival. Así que bueno, si les parece, comienzo un poquito a mostrarles las obras que pensé para compartir en esta reunión. Como les dije, me voy a centrar en los proyectos en los cuales veo como esta puesta en relación corporal, atravesada sobre todo por la tecnología y también no por la ciencia. Bueno, a Angie creo que le gusta bastante este proyecto de simulación de hologramas,
es Sí, la sí, obra. eso me gusta mucho. Restos de Amor, que, bueno, la muestra la hice en el año 2017. Les voy a mostrar, a ver, no, o mejor les cuento primero de qué se trata y después les muestro como una conexión que encontré con algo científico y también muy tecnológico. Bueno, en esta obra lo que hice fue simular hologramas de objetos, son objetos muy sencillos, pero muy preciados, muy amados, pertenecieron a personas que ya no están vivas, pero que fueron y son conservados por sus seres queridos. Lo que hice fue tomar imágenes en videos de estos objetos moviéndose, también conversar, charlar con las personas que atesoran estos objetos, sobre la relación que tenían con ellos, como también con estas personas a quienes les pertenecían, y donde fueron surgiendo un montón de fragmentos en los cuales se visualiza muy bien estas relaciones, que también es lo que ocurre en la imagen, que tienen que ver con la memoria, con el olvido, y con las transparencias que ocurren en estas dimensiones de la memoria y el olvido. Creo que también la imagen en sí, para mí, no sé, en mis obras, pensaba hace un rato, tiene como una relación mucho más directa con la transparencia, en cambio el sonido con algo mucho más materialmente denso, que ahora lo voy a explicar en otra obra. En particular, esta cuestión de los hologramas justamente conformaba objetos que son transparentes, y que también estaban muy inspirados en realidad en una novela que bueno, que me gusta muchísimo, que es la invención de Morel, un poco como en un gesto de arrancar como transparencias al vacío, de poder rodear una ausencia, poder hacer que algo de esa ausencia pueda tocarnos en un gesto mucho más sensible, si se quiere. Eso por un lado. Por otro lado, también como una forma de conservar estos objetos, que si bien son muy cuidados, uno siempre creo que tiene como la obsesión de qué pasaría si se pierden, ¿no? ¿Cómo se conservarían? Y quería compartirles un poco el detrás de escena también, así como fue una influencia grande esta novela, La invención de Morel, un experimento, un invento de la ciencia, esto creo que es año 1867, si no me equivoco, que fue una de las técnicas que me inspiró para pensar esto de los hologramas, que es el Pepper Ghost, que es una ilusión de fantasma que se utilizaba en el teatro, que lo que hacía era justamente poder mostrar la presencia traslúcida en escena de un personaje que no lo estaba. Bueno, esta impresión se genera también mediante el uso de vidrios, una cuestión refractaria y con manejo de la luz, por supuesto. Entonces, un poco basándome en este experimento científico, fue que ideé el dispositivo en el cual se visionaban los hologramas, que es como figura en el esquema al lado de esta imagen, ¿no? Me parecía también interesante esta cuestión de que tengan como un dispositivo que los pueda abrazar, si se quiere, que los pueda mantener ahí como flotantes, traslúcidos, pero muy, muy presentes, muy como si podrían ser casi tocables, pero imposibles. Voy a mostrarles ahora un pequeño fragmento de la muestra, que bueno, es todo muy oscuro porque por supuesto se necesitaba poca luz para poder verlas.
pero sí se escuchan un poquito de las voces de las personas que conservan estos recuerdos. Yo siento la presencia de él, yo siento su compañía, yo siento que me guía, yo siento que me orienta. Se me pasó por la cabeza que esa gorra podía tener los pelos de él. Le saqué los pelos a la gorra. Entonces dentro la casa estaba bastante deteriorada, ya estaba sin nada, no había muebles, no había nada. Todas las ventanas estaban cerradas, había mucha telaraña y polvo. Voy y entro en la habitación de mi abuela e increíblemente en una esquina de la habitación, con polvo y todo, estaba tirado el álbum en la esquina. Siempre considero que mi abuela me dejó una señal de ese álbum y de ahí me lo traje y ahora lo tengo conmigo. Siempre asumió el hecho de cocinar para la familia como una cuestión totalmente agradable, positiva, como un gesto de amor. Y la canoa esa era una canoa grande que tenía 2 pares de remo, que remaba él y remaba yo, y teníamos que ser parejos, digamos. Y él era como que iba guiando, iba marcando y diciéndome cómo teníamos que ir en el río. Un poco. Bueno, creo que algo se llegó a apreciar. Cualquier cosa también están en mi página para verlo con más detenimiento. Es un poco cómo es el funcionamiento desde dentro de este dispositivo. Fueron tomados de cerca porque bueno, la luz era muy, muy baja en la sala. Entonces, bueno, hasta ahí lo que es esta obra de Restos de Amor. A ver, bueno, luego un poco como si fuese casi otro lado de las cosas que tienen que ver con el recuerdo o con ciertas obsesiones vinculadas a intentar asir algo muy vital, es esta obra Anatomía del Tiempo, que para mí es una de mis obras más preciadas, a las que le tengo un amor muy particular. En esta obra digo que indago por ahí como justamente otro lado porque está eminentemente centrada en la dimensión sonora. Como os decía, bueno, creo que lo sonoro tiene como algo mucho más denso. Lo que hice en este caso fue trabajar con un programador, con Eduardo Cabrera, compañero acá de Corrientes. En esta obra Anatomía del Tiempo lo que hice fue configurar 2 relojes que cada vez que se encienden marcan exactamente la cantidad, el tiempo transcurrido de vida de mi mamá y de mi papá. Este reloj actúa en tiempo real, entonces va transcurriendo cuando la obra está prendida, pero también se actualiza al prenderlo. Pero en los auriculares lo que se escucha son el registro de los latidos cardíacos y de mi respiración de cada uno de ellos. Un poco como un gesto de intentar mantener unidos estas dimensiones tan vitales que tienen que ver con los latidos y con el aliento. Les voy a mostrar un poquito cómo funcionaba.
Ujú. Bueno, creo que algo que un poco sintetiza esto es que contar provoca miedo, pero escuchar tranquiliza. Así que un poco ese fue el gesto que me llevó a realizar esta obra que, bueno, parte de una obsesión y de una necesidad vital propia. Bueno, a ver. Por otra parte, ahora sí ya más en una confluencia de lo que fue un proyecto curatorial, pero también la producción de obra, un proyecto muy cercano también a las temáticas que proponen estos encuentros, en particular, en este caso, partía de una propuesta del Ministerio de Cultura acá de la Nación, en Argentina, que tenía que ver con proyectar obras o instancias donde confluyan, en este caso era la naturaleza, el arte y la tecnología. Para ello lo que hice fue idear una residencia de artistas mujeres en la Laguna Brava, que es donde tengo mi casa, bueno, que Angie la conoce. Creo que siempre me quedó grabado, Angie, lo que me dijiste, que se parecía a algo así como Ceja de Selva, que nunca lo había pensado así, este lugar, pero bueno, me pareció también muy, muy lindo pensarlo de ese modo. Es una reserva natural muy, muy linda, que tiene una laguna muy grande, un acervo de fauna y flora muy, muy preciado. En este caso lo que hicimos, bueno, fue convocar a estas artistas amigas para realizar una residencia donde hicimos muchísimas experimentaciones, donde justamente atravesamos este monte, esta laguna, con una dimensión corporal que es muy, muy fuerte, y a partir de ahí cada una realizó obras que bueno, después fueron exhibidas en una muestra nocturna que se llamó Sublunar. En esta instancia lo que había hecho fue, en relación a mi producción de obra, fue trabajar con video de 360 grados. Me parecía, y todavía creo que el campo del video 360 es una dimensión aún por explorar, sobre todo porque nos lleva en muchos sentidos a otras, como a lugares desconocidos respecto a lo que sabíamos sobre teoría cinematográfica. Es como un poco que con el video 360 hay un montón de cosas que funcionan para lo cinematográfico o para el video en sí, pero que en lo 360 no. Entonces, un poco lo tomé como un desafío, incluso filmar el video que realicé fue algo muy, muy difícil, muy costoso. De hecho, perdí una cámara también en la laguna. Y me interesaba mucho esta cuestión de que ser usuario, digamos, ser espectador, espectadora de una obra 360, un poco nos deja sin cuerpo. Justamente como quitarle una dimensión al cuerpo para, por unos minutos, habitar un campo perceptual y sensorial que pareciese casi no sé, como de otra especie, un campo desconocido. Entonces justamente tomé un hecho muy, muy pequeño, pero que siempre me llamó la atención de la laguna, que es el desprendimiento de los camalotes. Un poco como esta laguna siempre está en constante cambio, en movimiento. Estos camalotes van de una orilla a la otra. Y en relación a eso hice un recorrido de qué ocurre en estos pequeños
microecosistemas que se desprenden por la laguna. Les voy a mostrar un poquitito del video. Un poco como se veía en esta suerte de visión de camalote, un atardecer en la laguna, el movimiento lleno de mosquitos y otro montón de especies que conozco al menos solamente por su presencia. Además, como los y las espectadoras tenían la posibilidad de solamente visitar la muestra de manera nocturna, no conocían este lugar con la luz del día. También es interesante, bueno, todo un estudio que hicimos junto con las chicas en relación a la luna, pero también a la dimensión de la luz en este lugar, que me parecía una dimensión perceptual muy hermosa. Bien. Este trabajo, Maya, me parece muy interesante en el sentido de que cuando he visto cosas de 360 grados, y he visto bastante obra, esta es de mis preferidas, porque hasta el momento realmente puedes captar todo un día prácticamente, ¿no? Desde el día, la tarde, la noche, inmerso en ese espacio al que normalmente no llegarías fácilmente, porque claro, para llegar ahí hay que saber cómo llegar, y tampoco perderte en la parte de lo que es el fango, ¿cómo se llama aquí? Que es son como una ciénaga, ¿no? Entonces, te metes el agua y te estás metiendo los pies hasta las rodillas, puedes llegar tranquilamente, prácticamente estás nadando allí para poder llegar. Aparentemente parece todo muy plano, pero no lo es. La laguna infiltra esa agua por toda la tierra, entonces claro, no es tan fácil que alguien normalmente pueda llegar a esa zona, ¿no? por su cuenta y apreciar ese paisaje, ¿no? Y así como esa zona, hay muchas otras más en todo el área, ¿no? Y esto, el poder quedarte y poder tener una relación con la tecnología prácticamente romántica, espiritual, porque es mediante la tecnología por la que estás accediendo a una naturaleza, a una visión mucho más de contacto no occidental con la forma de ver, ¿no? De tu entorno y tu lugar como humano en el universo, ¿no? Y eso es algo que normalmente cuando uno está metido con realidad aumentada o con realidad virtual, sobre todo, o 360 grados, como es tan inmersivo, generalmente los espacios que estás viendo generalmente suelen ser ficticios, muy manipulados. En el caso de este trabajo, no se siente esa sensación de que estás metido en un ámbito de simulación 3D, por ejemplo, ¿no? O de simulación, no sé qué. Realmente te sientes dentro de un ambiente muy, muy natural, ¿no? Entonces, utilizar la interfaz electrónica o tecnológica para poder tener una relación con la naturaleza es otra forma de relacionarte con la tecnología, ¿no? Es hacer uso de la tecnología, pero para poder seguir acercándote o tener otras formas de acercarte hacia la naturaleza, ¿no? Mientras que en el otro una especie de separación o alejamiento de la naturaleza, en este es otras formas de acercamiento, ¿no? Y eso es interesante dentro de este trabajo, y sobre todo en trabajos de artistas que trabajan con 360 grados, que he visto muchas cosas interesantes en 3D o cosas de ambientes inmersivos que te causan experiencias muy potentes, pero que ese espacio a la reflexión, a la meditación, a un momento más zen, ¿no? Un momento más
más de tomarte el tiempo, de sentir la hora y este tipo de experiencias mediante 160 grados o realidad virtual en general, me parece muy acertado, ¿no? Sobre todo viniendo desde una misión de colonial latinoamericana, ¿no? Que tiene mucho de eso tu trabajo, además de la parte poética, ¿no? Son componentes de tu trabajo que realmente se ven, ¿no? Y solo eso quería decir. Bueno, gracias Angie, ¿no? Y a raíz de eso, creo que marcaste un punto fundamental que fue casi como en un primer momento como un punto de contradicción que yo había encontrado en este trabajo con naturaleza y tecnología, que era de pronto estar en un entorno tan fuerte, tan potente a nivel de naturaleza, y esta intermediación con la tecnología, no sé, era raro, pero como, bueno, justamente ayer a la noche hablaba con mi amigo Franco Rivero y me decía de cómo cada vez más hay que valorar las contradicciones. Creo que justamente de esa diferencia, de ese un poco de choque entre contrarios, surge también eso, como experiencias que son diferentes, que van un poco como por fuera del sentido, justamente, que es lo que, algo que siempre, bueno, me insta, ¿no? Como a pensar en la realización de obras. Así que bueno, no, buenísimo que me marcaste ahí ese punto. Y recuerdo que cuando lo recorriste al monte, estaba en un periodo particularmente fangoso. No es siempre así. Pero bueno, te agradezco mucho. Maya, ¿Cómo me mojé? yo quería preguntarte por la forma de presentación. Digamos, pensando en la segunda pieza que presentaste, la segunda obra, que era más una instalación, que, digamos, la persona que se acercaba a la instalación, imagino que con los audífonos podía escuchar el sonido de los latidos, del corazón, y también tu respiración, de tus padres, ¿no? Eh, Ahí hay un acercarse a casi, entre comillas, positivista a la persona, a documentar sus marcas, digamos, ¿no? Sus sonidos, y eso genera también cierto extrañamiento, ¿no? Ahora, en la otra pieza, me parece que eran animaciones, si no me equivoco, la forma de presentación, en todo caso, en los objetos, Sí, ¿no? filmaciones de objetos. Y proyectadas, imagino, en sala oscura, ¿no? Sí. Ya. Igual ahí también hay otra vez, yo recuerdo una de esas definiciones de Walter Benjamin sobre el aura para objetos, que está, me acuerdo, en un clásico que se llama Temas en Baudelaire, en donde él dice que la experiencia acumulada en un objeto es el aura de ese objeto, ¿no? Y lógicamente la experiencia acumulada en un objeto es la experiencia de alguna persona, alguien. Tú hablas de transparencia, de la ausencia, ¿no? Es decir, el cuerpo otra vez está en algún lugar, pero ya no está, digamos, decir, en algún lugar. Pero están los objetos, ¿no? Y está la energía, el aura de estas personas. Y me parece que lo que también le das a la gente que se aproxima a tu trabajo, en este caso, son testimonios, ¿no? De estas personas, de cómo, de por qué atesoran estos objetos de seres queridos probablemente. En ambos casos hay una sustracción del cuerpo. En el segundo están las huellas, más por el lado de documentación, casi como decía yo, positivista. En el primero más... es más, ahí hay un elemento adicional distinto en el primero, esta vía por el lado objetual, y claro, a mí me parece interesante que Angie mencionara en la tercera pieza esta especie de otra vez de paradoja, porque al final en el caso de la presentación me imagino que es como que uno tiene que ponerse algo
y esta inmersión, o sea, la persona que va a participar de tu trabajo en este tercer caso, ¿no? Se pone algún casco, me imagino, algo así. Explícanos Sí. eso, y luego hay una inmersión en un entorno natural. Y claro, es interesante que efectivamente muchas veces esos entornos sean ficticios y no naturales. Pero sigo esta pista de una interrogación de qué pasa por el cuerpo, qué pasa con estas huellas en el mundo virtual o de la tecnología, ¿no? Sí. Eso es lo que estoy mirando. Ese es el comentario que quería hacerte, a ver si nos contestas un poco de cómo es la presentación rápidamente para que uno imagine más. Sí, muchas gracias, Augusto, por tu comentario. Bueno, en primer lugar, bueno, ahí está la cuestión del ensayo con el casco en medio de la laguna. Estábamos ahí como, bueno, planificando. Y también se ven un poco de otras de las obras que fueron producidas en esta muestra, que muchas también tenían como un fuerte acento en lo ritual, aspecto muy sensible, pero me parece particularmente interesante esto que marcás, y es más, nombraste, ¿no?, como una palabra muy preciada para mí, que es la palabra paradoja, y creo que justamente un poco de este trabajo con tecnología siempre nos lleva, ¿no?, a subvertir los usos o los sentidos primeros para los que fueron creadas, y poder arrancarle desde el arte una dimensión estética, o sea, algo que también es muchas veces no como compartido con la ciencia y la tecnología, que arrancarle como esta dimensión estética a lo tecnológico para dar algo al sentir, para dar algo al pensar, al percibir. Creo que eso es una de las cuestiones más interesantes, como por ahí algo que, como marcabas acá también, sí, sin duda, bueno, yo trabajo muchísimo con estos conceptos de huella, sí, de trama, de todo tipo, bueno, de escrituras sensibles vinculadas al cuerpo, con todas estas dimensiones de fragmentos, que es un poco la forma en la cual podemos conocer, relacionarnos con el mundo, que es solamente a partir de fragmentos. Entonces también, como marcabas, ¿no?, en este caso, esta dimensión de la experiencia, del testimonio, que también son, por eso justamente, restos, fragmentos amorosos que se atesoran en el recuerdo, y que un poco muestran, bueno, ya serían acá como objetos paradojales, como con aura y sin aura, en la video instalación, pero sí algo que como bien marcás, Augusto, en muchas de mis obras está esta cuestión inmersiva, de una u otra forma, es algo que me persigue, podría decir, porque no es algo de lo que parto, sino algo con lo que me encuentro, es una insistencia. Un poco también como forma de poner en pausa al mundo, como una forma de por un momento al menos, dejar de lado el ruido del mundo para detenerme en una dimensión corporal, sensitiva, que la pienso un poco como imposible, pero que en esos momentos logra una materialidad que las vuelve posible. Bueno, les quiero contar a ver, no, primero todo les voy a mostrar esta última obra y después voy con el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. En esta obra también me pareció interesante simplemente como hacer un poquito de alusión a esto que ustedes me invitaron a pensar sobre la palabra ciencia, que pensaba un poco que esta obra sueño, pero a la luz de lecturas o de investigaciones que las hago ahora, pero pensar que esta obra fue un poco
promovida por la intención de conformar. Esta obra Sueño es un conjunto de registros, de sueños de personas de diferentes culturas, de diferentes lugares del mundo, que me cuentan a cámara algún sueño que sea muy importante, que hayan soñado, por supuesto, no sueños del dormir. Y pensaba que acá también encontraba como una relación interesante con la conformación de un archivo, porque, bueno, fue realmente algo que comencé a hacer como una especie de archivo emocional, si se quiere, un archivo amoroso, porque creo que un poco mis obras siempre empiezan así, como por personas a las cuales quiero o quise mucho, y luego se va expandiendo. Pero bueno, acá hay como una noción, ¿no?, diferente a la concepción más científica del archivo, ¿no?, que canoniza ciertos datos o ciertos indicios del mundo. Acá, bueno, es un archivo, como decía, ¿no?, como muy afectivo, que a la vez tiene algo de que un poco pivota entre lo singular y lo colectivo. En estos relatos, que dan cuenta también de saberes o de experiencias que son muy situadas. Porque fui encontrando, no fue algo con lo que partí, pero fui encontrando después muchas convergencias, como similitudes, sobre todo en relación a dónde habitan estas personas y ciertos tipos de sueños que tienen, o de esos sueños que elegían contarme. Entonces hay algo ahí como entre lo singular y lo colectivo, que bueno, es una obra también abierta, porque siempre sigo incorporando sueños, tengo la verdad que muchos sueños. Y bueno, es una obra también muy, muy querida, y que encontraba como esta relación así con la ciencia no pensada. Por último, sí, acá como un proyecto eminentemente con una fuerte relación entre ciencia, tecnología y arte, es esta obra que está en curso, que la estoy desarrollando junto con otras investigadoras, y posiblemente ahora también se sume más gente. Asiper Sanaksanek, que es una palabra en idioma Qom, significa, en una de sus acepciones, enviado para falsear. Es un video ensayo que parte, por un lado, de un trabajo mixto, digamos, entre archivo y entre experiencias que tuve este año. En particular, me tocó atravesar un momento de la cuarentena, estar en la ciudad de Resistencia, Chaco, que queda, bueno, acá muy cerquita. Angie también estuvo por ahí. Y bueno, y con esta cuestión de la implementación de la tecnología por la pandemia, se fueron dando, por supuesto, ¿no?, como un montón de resurgimientos, a mi entender, de microfascismos que fueron emergiendo con salvaguardados, digamos, bajo estas frases que legitiman un poco, en nombre del cuidado, las persecuciones, sobre todo las persecuciones a comunidades que han sido y que son vulnerabilizadas. Entonces, en particular, lo que ocurrió fue, le contaba a Angie, que el barrio Toba, en la ciudad de Resistencia, estaba siendo monitoreado por drones de la policía, y en un momento dado, o sea, yo estoy mirando justamente por la ventana, y veo estos drones, que primero pienso que son otras cosas, comienzo a registrarlos, no sabía que esto se estaba llevando a cabo, y automáticamente, o sea, empiezo como a buscar información sobre esto. Después me entero, bueno, de un suceso que más adelante, cuando presente la obra, se van a enterar.
que ocurrió un hecho que tenía que ver con poder anular uno del funcionamiento de estos drones. Y bueno, comienzo a trabajar también con una fotografía del fotógrafo, del antropólogo y médico alemán Lechmann Nietzsche. Este trabajo lo estoy haciendo junto con investigadoras, como les decía, del CONICET, en particular dentro de lo que es el núcleo de estudios y documentación de la imagen en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas IGI-CONICET, forma parte del CONICET y UNE, acá en Argentina, en particular funciona en el Chaco, y dentro de este núcleo hay una línea en particular, que es la de cultura visual, imagen y teoría postcolonial, en la cual en este núcleo se encuentra un acervo de archivos que han sido fundamentales para juzgar la masacre de Napalpí, que fue exactamente casi hace 100 años atrás. Esta masacre de Napalpí fue una matanza a integrantes, aproximadamente 400 integrantes de la comunidad Qom, y tuvo la particularidad que fue perpetrada también a partir del avistaje y ciertas maniobras que se realizaron con el avión que figura en esta fotografía. Entonces, un poco en diálogo con estas investigadoras, en particular Mariana Giordano es la investigadora que trajo estas fotos que actualmente están en el Instituto Iberoamericano de Berlín, es un archivo, creo que 14 o 16 fotografías que ayudaron muchísimo en este juicio de lesa humanidad que se hizo al Estado por esta masacre. Y bueno, en particular desde este centro de investigación se propicia como el trabajo de volver a pensar estas imágenes desde miradas contemporáneas, ¿por qué no? Con este cruce, ¿no? Justamente entre artistas, para dar lugar a estas relaciones entre arte y ciencia. Les voy a mostrar un poquito lo que es el avance del Work in Progress. Sí, y así, si nos pudieras también, bueno, me imagino que hay muchas personas en el público que todavía no conocen tanto de esta población y cómo es que en este periodo del COVID tú ves que ingresan estos drones, un poco que nos pudieras describir la situación, ¿no? Para que se puedan imaginar cómo ha sido que en este periodo del COVID-19 han ido estos drones a esa población a vigilarlos en esa cantidad de drones, que además es tan costosa, ¿no? Manejar tantos drones para ir a vigilar y controlar una población, ¿no? Y entonces ahí entender un poco también cómo es un poco más descriptivo, ¿no? Cómo entender la situación con justamente estos archivos que tú encuentras que también cercenan y controlan a esta comunidad, ¿no? Exactamente, ahí les muestro el video y luego les amplío un poco más esa información.
Bueno, entonces amplío un poquito como lo que comentaba Angie. La conexión que existe entre la masacre de Napalpí, que bueno, fue una masacre, como les comentaba, donde se asesinó a gran parte de la comunidad Com y Mocoy. En este momento, luego de 100 años, por supuesto, como todo esto, bueno, tiene que ver con un tema muy amplio, ¿no? De todo un proceso de exterminio de las comunidades indígenas en nuestro país. En este momento hay un barrio en Resistencia, el barrio Toba, que congrega gran cantidad de familias Com. De ahí esta conexión justamente entre vigilar algo que había ocurrido con este avión. Se dice que arrojó golosinas sobre el lugar donde hacían las protestas, este levantamiento de estas personas hace 100 años atrás, y de esa fue la forma como de aunarlos para poder exterminarlos. Y en este momento, bueno, se encontraban 3 drones de la policía sobrevolando este barrio con la excusa de poder seguir el movimiento para que no se expanda el virus, pero en particular no, este rastreo no se hacía sobre toda la ciudad, sino solamente sobre el barrio Toba, justamente para evitar que salgan de este radio, digamos, de circulación. Y bueno, de ahí también se produjeron ciertos modos de resistencia contra este despotismo de las imágenes, que intentan no controlar todo con la excusa del cuidado. Y bueno, y trabajo un poco a partir de un gesto que tiene que ver con un ondazo que baja uno de estos drones de la policía. Un ondazo con un cascote, una piedra que logra romper uno de estos drones. Como les decía, bueno, entonces a partir de acá surgen estas conexiones que vamos trabajando junto con la doctora Alejandra Reyero y la doctora Mariana Giordano, en el IGI, sobre un poco estas temáticas que, bueno, ellas vienen desarrollando hace varias décadas, que tiene que ver con territorio, memoria, modos de representación, que hay material interesantísimo, incluso disponible en internet, en artículos y libros. Es una temática sumamente, bueno, trabajada, y que en particular me da un gran... siento como un trabajo muy interesante y muy potente, poder pensarlo desde estos hechos contemporáneos que invitan a no dejar de lado estas problemáticas, por más que en algunas hayan encontrado algún tipo, ojalá que ocurra, de resarcimiento, seguir en alerta con este tipo justamente de recrudecimientos, como decía hoy, de fascismos, que también son perpetrados con la ayuda de la tecnología, de las ciencias, en sus peores usos, ¿no? Así que bueno, es un poco comentarles, no sé, Angie, si respondí ahí un poquito lo que me preguntabas. Este trabajo tiene muchas cosas que ver también con algo que vimos también en la reunión pasada con Ignacio, que él tenía un proyecto muy distinto obviamente, pero que trataba también acerca de esta mirada acerca del indígena, ¿no? Y esta mirada que viniendo de la propia Latinoamérica es una mirada occidental que aplica las cuestiones del racismo, del clasismo, ¿no? Y que crea estos márgenes en los cuales es como buscar las justificaciones, ¿no? Para deshacerte de cosas que en el sistema o en la sociedad te resultan no operativos, por decirlo de alguna manera. Entonces, o
o contraproducentes para sus intereses, ¿no? Y en el caso, y eso es algo que hemos visto en todo el tiempo del COVID-19, ¿no? Porque en el COVID-19 lo que hemos visto es de que en toda esta época de pandemia, generalmente lo que más ha sucedido es, un segundo que están llamando por teléfono, eh, todo lo que tiene que ver con población población que es muy pobre, ¿no? Empobrecida, que en realidad cobra y no es productiva. Otra de las cosas que son importantes que hemos visto dentro de esto, de esta forma es que los ancianos, por ejemplo, los ancianos que no son la prioridad dentro del sistema, no van a ser elegidos para la supervivencia en cuanto a cámaras de respiración o lo que sea, ¿no? Entonces, que es como una especie de selección no natural, una selección sumamente artificial de quiénes son los elegidos para sobrevivir, para vivir y para que funcionen dentro de un sistema de acuerdo a las conveniencias del sistema mismo, ¿no? Y entonces, y estos son el tipo de cosas que se han venido dando desde la época de la colonia, ¿no? Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de Marx, se dedica casi un capítulo del Capital a toda la que es la colonización de América, ¿no? Por el hecho de que la justificación, y ahí se incluye la justificación del concepto de raza, que en realidad es un concepto inventado, que científicamente no existe, pero que ha sido la justificación perfecta para poder hacer este tipo de razas de poblaciones enteras, y justificaciones también para poder controlar, saquear, beneficiarse económicamente, beneficiarse políticamente y todo lo demás. Entonces, claro, este paralelo entre esta parte en la cual se extermina muchos años atrás a esta población, ¿no? En Argentina, y cómo en la actualidad justamente una población con las mismas características y con una situación económica baja, ¿no? Es el foco de la experimentación de control perfecta, ¿no? Entonces usted decía, uy, esos son como el tipo de experimentaciones que se hacen en Latinoamérica siempre, ¿no? Para poder, para poder ver hasta dónde se puede llegar o hasta dónde se llega con determinadas poblaciones, ¿no? Esto lo hemos visto desde las Américas, con las dictaduras en cada uno de nuestros países respectivos, ¿no? Y cómo estos planes de control y poder finalmente se van diseminando, y esto es un pensamiento, no es una forma de pensamiento, de justificación frente al miedo, ¿no? El miedo de la raza, ¿no? Una raza que no sirve, una raza que puede quitar lo tuyo, una raza que lo que sea. Entonces, el pretexto perfecto, ¿no? Otros pretextos, ¿no? ¿Quién es el enemigo, ¿no? Encontrar enemigos y meter miedo para que la gente pueda señalar y apoyar determinados tipos de políticas que lo único que están haciendo en realidad, en el fondo, es desplegar experimentación para ver hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, ¿cuántas estas personas que esto suceda, ¿no? Y este acto simbólico muy potente de poder con un dron, con una onda, poder bajarte un dron, ¿no? Desde tus propios saberes ancestrales, el manejo de onda, el manejo de la arco y flecha, el manejo de las lanzas, eso es de nosotros, de nuestros ancestros, ¿no? Y el hecho de que ellos con ese acto simbólico puedan bajarse un dron, me parece tan significativo, tan potente en realidad, como para poder darle la vuelta a que con solo una onda, ¿no? Con solo una persona capaz de, con sus propios conocimientos, sus propios saberes, poder enfrentar una tecnología que viene totalmente dirigida a ejercer una vigilancia y control extremos, ¿no? Eso me parece muy potente en realidad, ¿no? Es una visión absolutamente, o sea, es para una temática de colonial absoluta aquí, ¿ah? Sí, 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 sí. Augusto, ¿qué me podrás hablar qué nos podrá comentar de esto? Pero en general a mí me parece fascinante, ¿no? Bueno, mi comentario iría por el lado de los procesos que han vivido nuestros países, ¿no?
en Argentina hubo un proceso muy fuerte de represión, del militar, por ejemplo, de la dictadura de Videla entre el 76 y el 83, de desaparecidos, ¿no? Y que luego dio pie a, y sobre todo esto funcionó en sectores urbanos, digamos, ¿no? Dio pie a todo lo que ha sido después los lugares de la memoria, ¿no? Importantes en distintas zonas de Argentina, en el mismo Buenos Aires hay varios espacios así, la DINA. En el caso peruano, más bien la violencia política, el conflicto armado interno va del año 1980 al 2000 y genera, a diferencia del caso argentino, que digamos que se sitúa en activistas de repente clase media o sectores urbanos, la mayor parte de la población que fue víctima fue quechua hablante, ¿no? Y de comunidades rurales, campesinas, en Ayacucho, ¿no? Esa es una diferencia importante. Cuando yo veo esta pieza, esta obra, pienso justamente en lo que decía Angie de estos sectores rurales y puedo comprobar esa diferencia. Para el caso peruano, los espacios, los lugares de la memoria no han adquirido el peso todavía en el imaginario que sí han adquirido en Argentina o en Chile, imagino, por esa diferencia. Y también de cara a la sociedad de la vigilancia, esto se muestra también que con un nuevo rostro, un nuevo matiz importante, ¿no? Porque este COVID-19 nos ha puesto directamente en conexión con ese uso indiscriminado de los datos por parte de la tecnología, digamos, de las plataformas de red. Eso es lo que podría comentar, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, Angie, Augusto, sí, coincido plenamente. Creo que en este último tiempo en particular me fui adentrando mucho, también porque bueno, mi tesis de maestría también tiene un fuerte influjo de todo lo que es teoría decolonial, así que totalmente me parecen temas que no hay que dejarlos en una trastienda, sino que me parece que estas vinculaciones con la contemporaneidad, un poco siempre a contrapelo del tiempo, nos ayudan a seguir pensando estos efectos que se siguen perpetuando, ¿no? Que en este caso ayudados ya por otro tipo de tecnologías, siempre afectan en su mayoría a estas comunidades que están vulnerabilizadas. Así que bueno, seguiremos viendo. Bueno, esto también está teniendo como otras implicancias porque en este momento nos estamos expandiendo a trabajar con más personas, así que bueno, seguramente ya les comentaré, les haré llegar los resultados de estas investigaciones. Así que bueno, también para un poco tener en cuenta el tiempo que tenemos, me gustaría un cachito de tiempo dedicarle a hablar de Play. Un ratito les muestro, sobre todo centrándonos en esta nueva experiencia que tuvimos, que fue la de hacer nuestra 9ª edición enteramente virtual, en este año tan difícil y donde las posibilidades de hacerlo parecían nulas, gracias a las redes que fuimos tejiendo, logramos concretar nuestra 9ª edición. Bueno, Play surge en el año 2012 como un espacio pionero acá en la región que da lugar a la exhibición, a la circulación de obras de videoarte, y a partir de unos años también como fuimos expandiendo mucho más hacia lo que es el cine experimental. Y en esta oportunidad lo que hicimos fue hacer una convocatoria internacional donde se han presentado más de 400 obras. El jurado que hemos tenido este año se ha encargado de seleccionar. Tuvimos varias categorías en las cuales se podían visualizar todas las obras, se podían ver a través de nuestro sitio web. Entonces tuvimos una
una selección internacional, otra nacional, otra regional, y también nos parecía interesante esto de dar lugar a secciones estudiantiles, porque bueno, ahí se encuentra como todo ese semillero muy potente a veces de futuras realizadores, o que ya son en este momento también artistas, realizadores. Así que, bueno, además de eso, también realizamos encuentros, talleres, laboratorios, charlas, que nos resultaron sumamente enriquecedoras. Fue una experiencia alucinante, de muchísimo trabajo, de aprender un montón de cosas, y hoy, como charlaba antes con Angie, también nos llevamos muchos hallazgos de este tipo, este modo virtual de hacerlo. Nos hemos expandido un montón, hemos tenido miles y miles de visitas, así que estamos muy contentos también con esta forma que ha adquirido. El año que viene ya tenemos nuestra 10ª edición, en la que seguramente también participará Angie, que como les decía al inicio, fue una de las promotoras de que exista Play en la Universidad Nacional del Nordeste. Eso también es un punto sumamente importante a destacar, ya que nos enorgullece completamente que la universidad pública pueda albergar este tipo de proyectos, y también que puedan ser sostenidos durante tantos años, bueno, en particular gracias a Fernanda Tocalino, que es la directora del Centro Cultural Universitario, y por supuesto de las autoridades que año a año apoyan estas iniciativas. Así que, bueno, estamos como con muchas expectativas, si bien todavía disfrutando de lo que fue esta edición, muchas expectativas para el año que viene, que serán nuestros 10 años de festival. Les muestro un poquito acá en la programación, era una interfaz muy sencilla, entraba y ya podía ver cada una de las obras. También tuvimos algunas instancias de votos, contamos también con hice una curaduría latinoamericana para el sitio Contar, que es una plataforma muy interesante también acá en Argentina. Bueno, y de esta forma se visualizaban las obras en nuestro sitio. Así que muy, muy contentas con esta edición. Ahí sí, también nos puedes llevar año sus celebraciones, ¿no? Están ahí preparando cosas para el próximo año, ¿verdad? Tiene una buena trayectoria. Sí, ya estaremos ahí planificando, a ver, también en relación a cómo se va dando este contexto. Es tan difícil esto de planificar, Claro, sabiendo si será presente. 10 años no es juego, o sea, es un No. tiempo de resistencia, ¿no? Porque de los Exactamente. para que resistan, los primeros 3 años pueden resistir, porque el primer año es novedad, todavía al tercero, pero luego puede ser complicado, ¿no? Resistir, conseguir los apoyos, todo eso en más tiempo, ¿no? Pero esa posibilidad de resistencia, que es traducida en mucho esfuerzo, mucho trabajo, poco dormir y cosas de estas, ¿no? Finalmente, encontrar un festival que dure de 10 años para adelante es todo un reto en realidad, ¿no? Sí, así es, Angie, como decís. Bueno, nosotras creemos que es fundamental justamente sostenerlo, porque no hay muchos espacios como esto en Argentina, y menos aún en la región. Creemos, confiamos muchísimo en esas imágenes que a veces son o parecen aparentemente frágiles o pobres. Creemos que hay muchísima potencia que se anida ahí, así que nos encanta que podamos tener una plataforma donde puedan ser compartidas, y además a partir de Play se han gestado un montón de amistades, encuentros que a la vez han derivado en otros proyectos, que la verdad que nos enorgullece muchísimo, nos llena de alegría y de justamente esa fuerza que hay que tener para sostener espacios como estos. Sí, estamos con un poquito con el tiempo justo. Sí, estamos. Sí,
Sí, sí. Entonces, ahora hasta por ahí Augusto, para poder despedirnos, ya el tiempo se nos ha acabado. Sin embargo, ha sido una mañana sumamente, para mí, hiperproductiva, porque he podido pensar muchas cosas más con respecto al proyecto último que has mostrado. Ha sido muy variado, porque realmente tu trabajo artístico es muy multidisciplinario. El ver hologramas al principio, estos hologramas de los objetos, luego tienes videoarte, luego también tienes trabajos con diseño sonoro y cosas que tienen que ver con programación y objetos interactivos o reactivos, pero que tienen su propia interacción interna, y ver pues un poco de 360 grados con estos cascos de realidad virtual, un poco de todo. En realidad tu trabajo es muy multifacético dentro de los nuevos medios, ¿no? Y el videoarte también. Entonces, realmente ha sido una panorámica, ¿no? De muchas cosas en pocos minutos, de poder ver todo un mundo de géneros, ¿no? De géneros posibles de utilizar. Hay un lenguaje muy poético, está allí muy ligado justamente con la imagen, ¿no? La poesía y la imagen finalmente, desde por lo menos el punto de vista de los rusos, ¿no? El formalismo ruso ha sido siempre muy visual, ¿no? Entonces como un sinónimo, digamos, ¿no? Y entonces eso es, en tu trabajo se ve muy bien eso, ¿no? Muy claramente, ¿no? La poesía ligada a las imágenes mentales, a las imágenes virtuales, a las imágenes ya sean tangibles. Está la parte objetual y esa parte no tangible también muy desarrollada. Veo también que hay cosas como el trabajo de los sueños, que te sale esa parte de tus estudios de psicología también, ¿no? Que tiene que ver con la mente y los sueños. Y, claro, y el hecho de que este play todavía hasta la actualidad cada vez está más potente, ver lo que está tan cuajado, ya es un festival más maduro, es un festival que tiene ya una trascendencia, tiene un lugar, un espacio dentro de Latinoamérica, que eso es algo que es maravilloso. Y todos esos esfuerzos que se han hecho, que he visto en Play, en esta Fernanda Tocalino, que le mando saludos desde aquí, si se está viendo, que son un esfuerzo además. Nosotros, por ejemplo, en San Marcos, yo enseño en San Marcos, Augusto del Valle es del Museo de Arte de San Marcos, y es una universidad nacional, ¿no? Y enorgullece cuando ves que las universidades nacionales, con todos los problemas gubernamentales que pueden surgir a partir de, o con las situaciones que se puedan dar, que es complicado, ¿no? Y ver que en espacios universitarios nacionales se pueden realizar proyectos que tengan trascendencia y que puedan tener regularidad en el tiempo, es muy gratificante, ¿no? Porque nos da ánimos a todos los que estamos metidos justamente en las universidades nacionales, justamente con la idea de apoyar, ¿no? En mi caso personal, por ejemplo, siempre he pensado en si voy a enseñar en algún sitio, si voy a hacer algo, estoy pensando en Universidad Nacional, ¿no? Porque ahí es donde hay que meterle el punche, ¿no? Ahí es que hay que aportar, porque ahí es donde se necesita más, ¿no? Y entonces, es muy gratificante ver que dentro de la Universidad Nacional las investigaciones y todo lo que tiene que ver con eventos culturales, todo esto, se puedan dar y haya gente como tú y gente como otras personas en diferentes países que están apostando, ¿no? Por trabajar en esos espacios en donde está reflejado en general, ¿no? El país se refleja en la Universidad Nacional en términos de sinergias, en términos de dinámicas, en términos de muchos tipos de cosas, ¿no? Confluye el país entero, las problemáticas del país entero y el tipo de población, las formas, todo eso se da en esta forma, justamente, ¿no? Y es muy enriquecedor ver que hayan proyectos de este tipo en espacios así. Así que muchas gracias, Maya, fuera de tu talento como artista, tu trabajo en las universidades nacionales y en los espacios culturales nacionales que se parecen muy importantes, tanto en Argentina como en todos los países que se están dando. Eso hace que Latinoamérica realmente resista culturalmente, intelectualmente y en ámbitos académicos. O sea, una academia que respalde las investigaciones culturales. O sea, no es una cosa improvisada, ¿no? Sino son cosas que realmente tienen
un trabajo detrás potente que lo respalda, ¿no? Eso me parece sumamente loable, además de tu obra de arte, que es estupenda, el hecho de este tipo de trabajos en universidades nacionales. Y gracias por estar aquí. Ahora lo dejo a Augusto para cerrar el espacio. Sí, Angie, Maya, hemos estado muy contentos de ver una selección de tu trabajo. En esta selección nos has mostrado esta suerte de corriente cálida del pensamiento que no se deja distraer por las otras tendencias más gélidas, diría yo, más frías. Esta corriente cálida para mí está vinculada a la escala humana, al rescate de estas voces que no han tenido voz, por ejemplo, en la historia humana, a partir de América Latina, de las comunidades rurales, originarias. Angie ya hablaba de esto como algo descolonial, también postcolonial, y también, por ejemplo, cuando uno piensa en el entorno de red, en lugar de pensar en el desierto de lo real, como hubiera dicho Baudrillard, uno puede pensar más bien en la naturaleza, ¿no? ¿No? Que es justamente la contraparte. Entonces, desde justamente estos sujetos que empiezan a marcar una presencia en nuestra historia, y que yo creo que es por ese lado donde tenemos que volver a recuperar una confianza perdida, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante esta sesión con nuestro público sanmarquino, desde la página de Arte, Conciencia y Tecnología, desde la página de nuestro Museo de Arte Universitario de San Marcos. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias, Angie. Muchísimas gracias, Angie y Augusto. La verdad que fue un placer compartir con ustedes. Nuevamente remarco esto que también decía Angie, la importancia también de aunar nuestros trabajos desde la universidad pública. Así que la verdad que, bueno, muchísimas gracias. Fue una instancia muy interesante, y con también este grupo de Perú, que Perú para mí también es un país muy querido. He tenido la oportunidad de estar exponiendo ahí con Ciahualqui, así que hermosas experiencias, también siempre de la mano de Angie. Así que bueno, que sigamos tramando encuentros futuros y potenciando lo que tenemos desde nuestras universidades públicas y nuestros institutos de investigación también. Adiós, adiós. Gracias a todos por estar aquí. Saludos. Gracias.